todos, ¿cómo están? Bueno, como bien saben, llegó la rotación de pistas, tanto en serie 10, como en serie 11, como en serie 12. Y desde este espacio, humildemente, vamos a tratar de guiarlos un poquito para que puedan acomodar su setup, su selección de pilotos, para no perder el ritmo de competencia. Vamos a comenzar con la serie 10. ¿Qué nos trae la serie 10? Tenemos a Mónaco, que es defensa y curvas. Tenemos Spielberg, que es defensa y velocidad. Tenemos Zandvoort, que es defensa y curvas. Y tenemos Monza, que es defensa y velocidad. O sea que tenemos toda la serie basada en defensa para nuestros pilotos. Y nuestro setup tenemos curva, velocidad, curva, velocidad. Tendría que ser un setup mixto entre lo que es la velocidad y curvas. Vamos a proceder. Más o menos, esto es lo que armé humildemente en lo que yo pienso que puede llegar a servir. Vean que tenemos casi lo mismo de velocidad y curva, medio parecido. Unidad de potencia y algo de clasificación. Buena parada de tiempo en boxes. Se puede modificar, se puede modificar. Hay un montón de factores que se pueden cambiar. Eso ya después va quedando a criterio de cada uno. Esto podríamos decir es la base con lo que pueden empezar a hacer algunos cambios, algunas modificaciones para sentirse a gusto, con lo que mejor les venga según los pilotos y mecánica que tengan. A mi criterio creo que estos son los pilotos que se pueden llegar a usar en una serie que pide solamente defensa, pero hay, a ver, también podrían usar si tienen en buen nivel a Alonso, en buen nivel a Norris, a Hamilton, pero por lo que yo tengo con este setup, lo que mejor me funciona sería el amigo Max Verstappen y Carlos Sainz. Esto para la serie 10. Bueno, después no le voy a andar explicando en cada circuito cuántas paradas tienen que hacer, qué goma tienen que usar, porque eso ya es a criterio muy personal, qué potenciadores usar. Ya llevamos bastante tiempo en el juego y eso ya lo tenemos familiarizado. Lo ideal sería no gastar potenciadores, dejarlo para los eventos. Pero bueno, se puede usar. Tienen acá el Tulipán, tienen Guerrero, Fuerza Férrea, el Príncipe, Gladiador. Hay un montón de potenciadores que pueden utilizar, aunque lo recomendable es no hacerlo. Hay que guardar. Esto es básicamente la serie 10. Vamos a proceder a la serie 11 que nos trae Melbourne, Australia, inicio de velocidad. Nos trae Jeddah, Arabia Saudita, que es gestión de neumático velocidad. Tenemos Miami, Estados Unidos, que es defensa y velocidad. Y después tenemos Spielberg, defensa y velocidad. O sea, es toda la serie de velocidad, pero nuestros pilotos tienen que estar centrados en inicio de carrera, en gestión, en defensa y en defensa. Tenemos dos circuitos de defensa, uno de inicio de carrera y otro de gestión. Yo, según lo que tengo, el setup que armé es este. Esto es lo máximo que me da de velocidad. Podría mejorar esta partecita y aumentar un poco la velocidad, pero aprovechamos la pieza Quantum, que está bonificada. No sé si acá poniendo el Metronome, que es la otra pieza bonificada, ganamos algo. No, ganamos curva, mucho no nos estaría sirviendo. Pero esto básicamente sería el setup
para velocidad. Uno, uno de los más complicados de armar, siempre el de velocidad. Tenemos algo de curvas, algo de unidad de potencia, algo de clasificación, una digna parada en boxes, buen DRS. Esto lo pueden cambiar, le pueden poner Aeroblade, pero no. Eso ya después queda a gusto de cada uno. A medida que van jugando, van modificando partes, a lo que mejor le rinda. Yo los pilotos, más o menos Alonso es un piloto completo, en cuanto, menos la gestión de neumáticos, después tiene inicio de carrera, tiene algo de defensa, y bueno, Russell es uno de los más completos del juego. Tiene algo de defensa, tiene inicio de carrera, tiene gestión de neumáticos. Si lo quieren sacar a Alonso, pueden ponerlo al amigo Hülkenberg por el tema de la gestión. Pueden poner a Hamilton por el tema de la gestión. Norris nos sirve por la defensa, por la gestión, que también puede ir. Después, Leclerc es de inicio de carrera. Sainz tiene poco inicio de carrera, pero tiene buena gestión. Eso, el tema de los pilotos, hay varias opciones. Cada uno con lo que tiene se va ajustando y adaptándose a eso. Verstappen, por el tema de la defensa, pero no tiene buena gestión. Inicio de carrera más o menos. Hay un montón de opciones que se puede manejar. Para los que por ahí no, recién están entrando en Serie 11, Ocon es una buena opción porque acá, bueno, comparado con Norris, no tiene muchas estadísticas positivas, pero tiene buen inicio, tiene buena gestión de neumáticos, tiene adelantamiento. Albon, que supuestamente son una de las primeras cartas que te puede llegar a salir, o ya cuando estás en Serie 11 ya venís con Alex Albon. Hay un montón de opciones, ya después cada uno se va manejando a gusto y piacere. Y vamos a ir a la última, la serie 12, que nos trae Melbourne, Australia, inicio de velocidad, ya lo vimos en la serie 11. Tiene Imola, inicio y unidad. Tiene inicio de carrera y curvas, Hungría. Y México, inicio y unidad de potencia. Toda la serie basada en inicio de carrera, pero tenemos dos de unidad de potencia, uno de curva y uno de velocidad. Acá trato de aprovechar las dos piezas bonificadas esta semana. Y tenemos esto, un setup más o menos con un poquito más de curva, que nunca viene mal. Buena clasificación, buena parada en boxes. Pueden aumentar la unidad de potencia con el cambio de motor, pero van a perder bastante curva. Quedaría algo así, no está nada mal, pero se puede mejorar. Ahí es como estaba antes, pueden sacar el Courier, poner el Flex. Variantes tienen un montón, pueden sacar el Rumble, ir por un poquito más de velocidad, pero van a estar resignando la unidad de potencia. Eso ya después queda a criterio de cada uno. Recuerden que hay dos circuitos de unidad de potencia, uno de velocidad y uno de curvas. Así que pueden poner el boombox, pero siempre están perdiendo lo que es la unidad de potencia. A ver, este no me da nada. Creo que ese está bien. Metronome vamos a dejarlo porque está bonificado. Por ahí en el tema del alerón, este no sirve para nada. Podríamos volver a este. Y ahí más o menos está un poquito como más equilibrado. Opciones tienen un montón. De a poquito lo van a ir manejando, lo van modificando, pero esta sería una base como para empezar. Para empezar y ver si se sienten cómodos o no. Los pilotos, creo que el amigo George y el amigo Lando Norris
o en su defecto Lewis Hamilton, pueden ser lo más útiles. Pero como estamos hablando de inicio de carrera, entonces acá tendríamos que poner al amigo, al Fercho, al viejonzo y al amigo Leclerc, que la semana que viene Leclerc, cuando sigamos con esta rotación de pista, va a estar bonificado. Así que va a ser interesante. Pero a ver, otra opción de inicio de carrera que no sea Alonso y Russell puede servir. Si no tienen un buen nivel de Alonso, puede servir Russell. Tiki tiki. Puede servir en un buen nivel el amigo Colapinto. El único problema de Colapinto, recuerden, es la gestión de neumáticos. Hasta el amigo Ocon nos puede servir para el inicio de carrera. Y Ocon tiene buena gestión de neumáticos. El amigo Gasly, el amigo Sainz puede servir, el amigo Piastri puede servir. Esto que yo le estoy comentando es en base a los jugadores que yo tengo. Así que bueno, estimados, eso ha sido una guía así rápida para que se pongan a tono en la nueva rotación de pistas. Así que bueno, hasta la próxima rotación de pistas. Esperemos que tenga suerte y que le vaya muy bien. Abracito. Fui entre dientes, este es mi adiós. Gritos que chocan en un abismo sin